Tenía una anomalía gravimétrica negativa bordeando en la parte exterior, que se parece a las anomalías gravimétricas negativas que se den en los arcos insulares en la Tierra. Esto es el arco de Scotia entre Sudamérica y la Antártida. Pues dedujimos que aquí había habido un episodio de formación de montañas semejante a los que se dan en la Tierra, y que esas montañas habían sido muy importantes porque ahora esto estaba muy erosionado y podían haber tenido alturas de quizá 8 o 10 kilómetros. La altura máxima de una cadena en un planeta tiene que ver con la gravedad. Cuanto más pequeño el planeta es más fácil elevar cosas porque la gravedad es menor, con lo cual pues no sería raro que aquí hubiera montañas más altas que el Himalaya, con lo cual publicamos otro artículo en el periódico con este título. Aquí ya no había interrogaciones. Bueno, ¿qué estábamos diciendo? Pues los revisores nos decían: ¿están ustedes proponiendo tectónica de placas en Marte? Y decíamos, no, tranquilo. Decíamos, estamos proponiendo que en Marte encontramos cadenas de montañas que son semejantes, son comparables a las terrestres, y las terrestres ya aquí nos callábamos, pero todo el mundo sabe que las terrestres, el mejor sistema para explicarlas es la tectónica de placas. De manera que al final nos dejaron publicar esto, y lo que proponíamos era una etapa que podía haber sido efectivamente de tectónica de placas en el Marte primordial, porque estas rocas se deformaron hace quizá 3.500 millones de años, o sea, muy al principio de la historia del planeta. Y esto sería coherente. Estamos acostumbrados a un planeta con tectónica de placas a lo largo de casi toda su historia, pero a lo mejor un planeta más pequeño que se enfría más rápidamente tiene una etapa corta de tectónica de placas y luego se para, con lo cual pues quizá estábamos detectando precisamente esta etapa inicial movilista y luego ya. De todas maneras hay un montón de cosas que no podemos responder porque no sabemos si esto se estaba moviendo así para abajo, si había subducción, qué papel pintaba el Marineris en todo esto, qué pasaba en el resto del planeta, pero en fin, bueno, es una investigación muy inicial. De todas maneras, mi mejor apuesta para estas cosas que pueden pasar en otros planetas es que la tectónica de placas, dentro de varias generaciones de geólogos planetarios, se considerará como una de las posibles soluciones para la dinámica de un planeta, junto con otras que pueden incluir variantes de la tectónica de placas, por ejemplo, tectónica de placas inicial detenida, tectónica de placas intermitente y quizá otras cosas que todavía no nos caben en la cabeza. Y otra cosa que nos interesa más en este marco, digamos, medioambiental, es que estos dos planetas, Venus arriba, Marte abajo, han pasado aparentemente, según los registros que tenemos, por etapas de clima aceptable, por etapas con una hidrosfera generalizada en Venus y en Marte. El mejor indicio que tenemos es que la proporción de deuterio a hidrógeno normal es mucho mayor que en la Tierra, en Venus 160 veces mayor, en Marte 5 veces mayor. Claro, si esto lo leemos literalmente, quiere decir que en Marte se evaporó una cantidad de agua 160 veces mayor que la suma de los océanos terrestres, y esto es mucho decir sobre todo porque no estamos seguros de que la proporción inicial de deuterio fuera igual en todos los planetas. En todo caso, sí que tenemos una historia reconstruible, razonable aquí, y es que con un Sol inicial que calentaba mucho menos que el actual, y esto es una cosa que nadie discute, Venus sí pudo tener una dotación de agua importante, igual que la Tierra o algo parecido, y que luego la perdió a medida que el Sol fue calentando más y evaporó ese océano. El caso de Marte es un poco distinto. Esa dotación inicial de agua, de la cual queda bastante en el planeta ahora, en forma sólida, pudo rellenar la depresión que ocupa ahora el tercio norte del planeta, Oceanus Borealis lo han llamado, y que se perdió a medida que la atmósfera que protegía esta hidrosfera de la evaporación se fue dispersando en el espacio, porque el planeta tiene muy poca gravedad, la décima parte de la masa terrestre, y por tanto sin atmósfera cada vez hubo más evaporación para compensar la presión de vapor perdida, con lo cual pues hubo un efecto acelerado de pérdida de atmósfera y de hidrosfera, y la última que quedó, pues que seguramente se congeló, ha sido enterrada por sedimentos eólicos y cosas así, y está ahora pues se ha detectado mediante una serie de sondas que han detectado hidrógeno a cierta profundidad, sobre todo en la parte norte del planeta, pero también en otras zonas. Quedan un par de casquetes polares pequeños, residual, y bastante agua en forma sólida en el interior del planeta. No sería imposible que este agua fuera
recuperada para la superficie en forma líquida, y esta es la base en la que la base que utilizan los partidarios de la terraformación de Marte para decir que eso que quieren hacer, eso que proponen hacer, eso que proponen que hagamos, no es un proceso artificial, sino que sería devolver a Marte a su condición inicial cuando había un océano en parte del planeta. ¿Fue el agua de Marte útil para la vida cuando existió? Por lo menos en su etapa final, no. El agua, es decir, los grandes canales, estos canales de inundación que ocupan buena parte de Marte, que son gigantescos, mayores que los ríos terrestres, corrieron hace unos 4.000 millones de años, y esta es una fecha interesante porque es la fecha aproximada en la cual la vida surgió en la Tierra. De manera que, bueno, la cuenta que se hacen los astrobiólogos es si sucedió en la Tierra, ¿por qué no en Marte, si el clima era parecido? Bueno, hace 4.000 millones de años el clima podría ser parecido, pero hace unos 3.000, que son las fechas en las cuales se depositaron estos sedimentos. Este es el borde de un cráter explorado por uno de los rovers que ha estado trabajando por allí estos últimos años, y esto es una superficie por aquí. Pues las rocas sedimentarias que se depositaron en el fondo de esos charcos o lagos o así, tenían unas condiciones químicas imposibles para la vida o para casi toda la vida. La prueba es que se encontró jarosita. Esto fue una cosa que hace unos años tuvo mucho eco, y sobre todo en este país, porque la jarosita es un mineral que se definió en España, en el Barranco de la Jarosa, en Almería. Es un sulfato complejo de hierro, magnesio y no sé cuántas cosas más, que precipita a pH 1, lo cual quiere decir que ese agua era más ácido sulfúrico que agua. Era un ácido sulfúrico poco diluido. Claro, entonces los exobiólogos especialistas en extremófilos, o sea, en bacterias de estas que viven en sitios raros, dicen, no, hay bacterias que aguantan pH 1. Vale, incluso hay algunas en Río Tinto que aguantan pH 1. Pero pH 1 y temperaturas de 30 bajo cero, ya la cosa se pone más fea. Claro, esas temperaturas permitían agua líquida precisamente debido a que había un montón de cosas en suspensión que estaban rebajando el punto de congelación del agua. De manera que las condiciones eran muy malas, pH enormemente ácido, temperaturas bajísimas. Alguien ha dicho, y me parece algo muy literal, que si algo vivo se hubiera caído en alguno de estos charcos, se hubiera congelado inmediatamente y disuelto en el ácido sulfúrico en pocas horas, de manera que era algo muy poco favorable para la vida. Tanto es así que hay ahora una corriente de la gente que trabaja en posibilidades de vida en Marte, que dicen que lo que hay que hacer no es buscar el agua, que es lo que ha estado diciendo NASA durante años, sino huir del agua, porque era peligrosa. Entonces dicen, bueno, hay que buscar vida precisamente en las zonas altas del planeta, o sea, sería la parte por aquí, donde no hay, lejos de estos. El sitio donde he estado contando esas cosas está por aquí aproximadamente, ¿no? Dice, hay que irse a las tierras altas donde el agua no circuló, porque ese agua era mejor tenerla lejos. Bueno, y yo creo que este es otro, que según me dice Francisco, a los alumnos les gusta. Yo creo que he llegado a escribir algo para alguna cosa de climática sobre este tema, y que, bueno, aquí hay un montón de cosas. Yo creo que esta tiene su gracia, este debate, porque hay cosas que tienen que ver con ciencia y muchas otras que tienen que ver con la sociedad. ¿Qué os parece esta pregunta? Nos podemos preguntar cuándo empezó la tectónica de placas en la Tierra. Porque hace unos años se decía que la Tierra inicial tenía una litosfera muy plástica y que por tanto pues, esa litosfera podría deformarse pero no romperse, y que por tanto no habría subducción y por tanto no tectónica de placas como la actual. Ese es uno de los puntos muy en discusión, y muy en discusión sobre todo desde hace unos 5 años, cuando ha habido investigaciones de campo importantes en Groenlandia, y en concreto en esta zona de Groenlandia, del suroeste, donde se encuentran estos dos afloramientos. Este ha sido interpretado como un conjunto de diques bandeados, como los que se producen en una dorsal oceánica. Hay discusiones sobre esta interpretación, pero hay una mayoría que la acepta. Este otro afloramiento ha sido interpretado como una brecha ofiolítica, como un complejo subductivo,
como los que se dan precisamente en la parte elevada, la parte superficial de una zona de subducción, por investigadores japoneses inicialmente. De esto hace ya como 10-15 años. Esto otro es más reciente. Bueno, las dos rocas tienen una edad parecida, cercana a 3.800 millones de años. Han sido interpretadas en su conjunto como una prueba de que teníamos una dinámica actualista ya en esta edad, y por tanto una tectónica de placas comparable a la actual. No todo el mundo está de acuerdo en esto, ha habido sus discusiones. Yo diría que está equilibrada la situación, pero que no es descartable esta interpretación, de manera que, según eso, tendríamos una tectónica de placas como la actual desde casi el principio de la historia de la Tierra. Como nos gustan los números redondos y estas son de las rocas más antiguas que hemos encontrado en afloramientos buenos, se suele decir que puede haber existido tectónica de placas en este planeta desde hace 4.000 millones de años. Esto tiene interés para vosotros desde el punto de vista del origen de la vida. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta que la teoría preferida ahora por paleontólogos, paleobiólogos, etcétera, es que la vida se originó en ambientes parecidos a las chimeneas hidrotermales que hay en las dorsales actuales. Entonces, sí había ya dorsales, otra geografía, por supuesto, hace 4.000 millones de años, que es la fecha aproximada del origen de la vida, pues entonces podemos aplicar lo que estudiemos sobre la evolución de estas comunidades en la actualidad a estudiar también cómo pudieron evolucionar las primeras comunidades vivas hace 4.000 millones de años. No he dicho, digo ahora, que en afloramientos próximos a esos dos de la pantalla anterior se han encontrado rocas sedimentarias que incluyen carbonatos de hierro, y que en esos carbonatos hay unos desequilibrios isotópicos, carbono 13, carbono 14, semejantes a los que provoca la actividad biológica en zonas en las que se depositan carbonatos. De manera que tendríamos aquí una confluencia súper interesante de dos fenómenos que, según decía antes este hombre Stevenson que os cité, están relacionados, que es la vida compleja y el origen de la tectónica de placas. Esto puede ser casualidad o quizá no lo es, pero en todo caso en el planeta parecen surgir de forma simultánea o casi. Cosas interesantes que están haciendo la gente que estudia estas comunidades. Hay ya una línea biológica de investigación que está centrada en las chimeneas hidrotermales estas. Han estudiado estos 4 puntos que veis aquí, que son los mejor conocidos, y han encontrado cosas interesantes. Por ejemplo, la comunidad hidrotermal de esta zona del Atlántico Central tiene una dotación genética muy similar a esta otra del Pacífico, y esto lo interpretan como que las dos comunidades fueron unas solas que se dividió cuando surgió el istmo de Centroamérica hace unos 5 millones de años. Aquí vuelvo al tema que ya he introducido por lo menos un par de veces, de que la tectónica de placas es un gran proporcionador de oportunidades evolutivas, en cuanto a que está cambiando continuamente la geografía y, por tanto, separando comunidades, uniéndolas, etc. Otras cosas que han hecho, y esto está un poco reflejado aquí, fijaos que los tiempos son muy cortos, 1 año, 2 años, 3, 4. Hay, no sé si lo sabéis, una objeción muy fuerte de Stanley Miller, el autor de aquella síntesis de aminoácidos en una atmósfera reductora. Hay una objeción muy fuerte a este tipo de ambientes para el origen de la vida. Él prefiere mucho más un ambiente superficial, intermareal y cosas así. Y una de las cosas que él decía, ya murió hace unos años, es que el sistema es muy inestable, y tiene razón. Las dorsales, por una parte, cambian de sitio, saltan de vez en cuando, por motivos dinámicos probablemente, y en segundo lugar, pues tienen unos cambios térmicos muy fuertes, de manera que pronto aquello se convierte en un volcán en erupción y la comunidad se va a freír monas. Y sin embargo, lo que han estudiado esta gente, sobre todo en esta dorsal, oceanógrafos americanos, es que una vez que la comunidad es destruida por un acontecimiento eruptivo violento, se reproduce, se vuelve a poblar en un tiempo muy corto. De hasta 4 años ya se reconstruye la comunidad. Que esto les ha servido para estudiar el sistema de corrientes submarinas que permiten la migración de larvas a lo largo de las dorsales, etc. Bueno, realmente yo creo que este tipo de estudios, que ahora están muy en su infancia, van a dar alguna perspectiva interesante para poder reconstruir cómo pudieron surgir las primeras comunidades vivas.
Bueno, era un pequeño salto en el tiempo, a 35.000 años, la aparición de Homo sapiens y nuestro recorrido por el planeta. Vista en perspectiva, esta historia de 4.000 millones de años la resumo en un par de frases. Un planeta de bacterias hasta hace unos 2.000 y pico millones de años, un planeta de algas de entonces acá y un planeta de animales desde hace 600 y pico o 700 millones de años, punteado por extinciones masivas, en número de 5, hasta la actualidad. Bueno, los famosos fósiles de... Estos se han discutido bastante, los fósiles de Schoop de Australia, de 3.500 millones de años, suponemos que valen. La primera bacteria clara, el Bacterium los primeros estromatolitos, es decir, la aparición de algas cianofíceas, los primeros pluricelulares, esta Gripania, hace 1.900 millones de años, las primeras células eucariotas hace unos 1.000 millones de años, y luego ya los animales como por aquí. Y un debate, los derechos de Homo sapiens. Yo hablaba antes de los derechos de un planeta, aquí tenemos otra historia. ¿Por qué esta pregunta en este mundo? Porque, bueno, esos 35.000 años, que es justo la línea del final, indican que somos no la última especie, porque sigue habiendo especiación, pero sí de las últimas. Y ese papel de líder que tú citabas antes, ¿no? Somos el líder de la biosfera ahora, ¿qué derechos nos confiere? Una pregunta que os planteo. Quiero decir mi opinión. Somos los líderes, podemos hacer lo que queramos con el resto de la vida, está a nuestro servicio, como se ha dicho desde las religiones, pero se ha dicho también desde la ciencia. Recuerdo que de 1800 en adelante empiezan a pasar cosas, unos cambios culturales y tecnológicos acelerados que nos llevan a una sociedad actual, se puede definir de muchas maneras, pero para mí tiene dos características preocupantes, que son su avidez por la energía y su necesidad de moverse continuamente, ¿no? De manera que ha habido un cambio importante desde este superviviente nato a esta especie que es ya un poco distinta, con otras necesidades supuestas. Esto último, lo primero, lo de la energía, se refleja mucho en gráficos como este, donde todo está subiendo, quizá la hidroeléctrica la que menos, aunque un poquitín más. Todos los consumos de energía, renovables y no renovables, se incrementan de forma tremenda, pues prácticamente el doble, entre 1970 y 2000. Esto quiere decir que tenemos un montón de problemas con las fuentes de energía, con el consumo de energía y con los efectos que ese consumo está produciendo en el medio. Un problema más que un dato. Es interesante desde el punto de vista del consumo energético, que me parece que es una paradoja interesante para usar en el aula, me parece. No sé si conocéis esta foto, supongo que sí, fue muy famosa. Un batiscafo ruso plantó la bandera de ese país en el polo norte geográfico, justo en este sitio. Me parece que esto es de 2002 o algo así. En ese momento estaba ya pendiente un litigio jurídico, una aplicación de la ley del mar sobre la territorialidad precisamente del Polo Norte. Porque, como veis, Rusia es el país que mayor plataforma continental tiene aquí, y esto es ruso sin discusión, pero aspiraba también a que esta línea, que es, como veis, una especie de dorsal que surge de la llanura abisal del Ártico, fuese considerada también como parte de la plataforma continental rusa. Y la aspiración de eso tiene que ver con la tectónica de placas, curiosamente. Y es, los rusos querían demostrar, y han conseguido demostrar, que esto es un fragmento de la plataforma continental que fue separado del resto por la introducción de esta dorsal oceánica por aquí hace X millones de años. Aquí esta dorsal, que es la prolongación de la que viene por el Atlántico, se mete por aquí, ha roto este porte y, por tanto, Rusia parece que va a tener derecho territorial y, por tanto, de explotación de recursos en toda esta zona del Ártico. O sea que buena parte del Ártico va a ser ruso. Bien, lo siguiente que pasa es que en buena parte de esta cuenca hay importantísimos yacimientos de gas, sobre todo. También petróleo, pero sobre todo gas. Los mayores son los que vienen en rojo oscuro aquí. Como veis, esto es Nueva Zembla, o sea que esto es Noruega, está aquí. Hay yacimientos por esta zona, o previsibles y más o menos localizados. Los mayores están en la zona rusa. Hay otros en Alaska, por aquí. Y esto es un barco de exploración americano que ha zarpado el penúltimo verano de Alaska para hacer unos sondeos exploratorios por aquí.
Noruega y Rusia han firmado un acuerdo para explotar conjuntamente todas estas bolsas de gas, porque Noruega tiene muy buena tecnología de exploración submarina, la que ha puesto a prueba con los yacimientos del Mar del Norte, y en Rusia pues tiene la mayor parte de los recursos, de manera que van a explotarlos conjuntamente. Entonces la paradoja es, para mí, que estos yacimientos son accesibles precisamente debido al deshielo del Ártico y, por tanto, al cambio climático, y, lógicamente, su explotación va a contribuir a aumentar el cambio climático, de manera que tenemos esta huida hacia adelante que nos caracteriza tanto como especie ávida de energía. Y a mí me parece especialmente escandaloso el caso de Noruega, que es un país muy respetuoso del medio ambiente en su legislación nacional, pero que no se corta nada a la hora de seguir hacia adelante, porque esos son ingresos, son divisas, son exportaciones, de manera que el Homo economicus sigue haciendo de las suyas. Un archipiélago artificial en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, Palm Jumeirah se llama, lleno de resorts turísticos y así, y que tiene, como era de esperar, unos problemas ambientales notables debido a que el agua que está entre estas grandes plataformas pues se estanca, da lugar a explosiones de algas y a problemas medioambientales serios. Y los arrecifes que había en las costas cercanas entre el continente y aquella isla pues han desaparecido un 70% en los últimos veintitantos años. De manera que los ingresos del petróleo a veces pues la verdad es que son bastante lamentables. ¿Cuál es el registro de culturas antiguas que han desaparecido? ¿Qué es lo que les pasó? Resumiendo mucho, les pasó que se pusieron a pelear contra el planeta y, lógicamente, perdieron la guerra. La perdieron sencillamente sin intervención, sin que el planeta moviera un dedo, como los polinesios que poblaron la isla de Pascua y que se lanzaron a una deforestación salvaje que en 200 años dejó la isla absolutamente pelada, lo cual les dejó sin medios de supervivencia, porque bueno, el ambiente es más bien fresco y por tanto necesitan leña para calentarse, sobre todo para construir canoas oceánicas. Eran grandes pescadores de altura inicialmente, pero en cuanto dejaron de tener troncos, pues se acabó la pesca de altura. Se encuentran restos de huesos de delfines en los primeros, digamos, basureros de la isla, pero ya dejan de aparecer hacia el final. Dejaron incluso de tener troncos para transportar por rodamiento los moais estos, y al final pues se dedicaron a pelearse por los últimos recursos y a destruir los moais de los clanes vecinos. Esto es una antigua ciudad china en el borde del desierto de Taklamakan. Aquí sí que fue el planeta quien intervino y con una sequía prolongada destruyó las civilizaciones que estaban en el borde del desierto. Y esto otro es un poco al revés, una pirámide maya cubierta por la selva en la zona de Chichén Itzá, y aquí sí fue más que nada la deforestación y una sequía importante. Aquí hubo una mezcla de actuación humana y de contraataque del planeta, una deforestación que tuvo un objeto muy ridículo, y era que querían fabricar estuco para decorar los palacios. El estuco se pinta muy bien. Teniendo en cuenta que tenía mucha caliza a mano, pues tuvieron que construir cantidad importante de hornos y alimentarlos con leña para fabricar esa cal para construir, para decorar más bien, y al final, bueno, pues esa deforestación agravó las sequías que se produjeron en el periodo clásico terminal y que terminaron destruyendo la civilización. De manera que yo creo que estas son ejemplos, entre otros muchos que se podrían poner, de cómo estos intentos de adaptación del medio, los que muchas veces son cosas que no tienen en cuenta todos los datos y que por tanto terminan en fracasos importantes. Un debate que no he traído aquí, pero que se me ocurre en estos momentos. ¿Se podría plantear en un aula si estos ejemplos son válidos para nuestra civilización? Lo siguiente, las extinciones, es un poco otro tema, pero que enseguida se enlaza con este tema. Esta biosfera compleja, desde hace unos 600 millones de años, tiene sus máximos y mínimos. ¿Qué va a pasar en el futuro con la biosfera? Pues esto es la misma pregunta que decir qué va a pasar con el clima, porque a medida que está cambiando, y está cambiando de forma muy acelerada, se están produciendo ya migraciones de la fauna hacia zonas climáticas más adecuadas a su hábitat previo a este cambio climático, migraciones a mayores latitudes, pero claro, lógicamente las faunas de los polos, las faunas polares, polo norte sobre todo,
pues no tienen a dónde irse. Esta variación del clima se ve especialmente bien en este gráfico, que combina datos geológicos con datos actuales. La primera parte de la abscisa está en millones de años y la última parte está en años, de aquí a 100 años aproximadamente. Y entonces vemos que la temperatura en los últimos 80 millones de años, incluyendo parte del periodo de los grandes reptiles, ha sido descendente. Aquí empieza la glaciación en la Antártida, prosigue con un incremento de los glaciares hasta que aquí empieza, más o menos hace unos 13 millones de años por aquí, empieza a aparecer hielo en cantidades importantes en el hemisferio norte, y aquí entramos pues, en la glaciación tal como está en estos momentos. Y a partir de aquí, el informe del IPCC de 2007 prevé unos incrementos entre 1,7 y 4 grados como más probables, entre 1 y 1,7 como posible y entre 4 y 6,5 como posible también. De manera que esto nos devolvería, incluso en el rango más alto de la mayor probabilidad, nos devolvería a tiempos previos a la glaciación, lo cual es un clima absolutamente diferente al actual, sin hielo o apenas hielo en los continentes, salvo en las montañas más altas, y por tanto a un clima pues, más bien tropical, universal, al cual tendría que adaptarse la fauna y la flora si pudiese. El problema de la posibilidad de adaptación es que esto ha tenido lugar en 20-30 millones de años y esto va a tener que producirse en 1 o 2 siglos. Y no hay